Bien. Bueno, justo les estaba escribiendo una cosa y se me fue. Bien. Les estaba diciendo que. Ay, salud. Si nosotros tenemos 0 igual a ax al cuadrado más b, x más c. Si uno le baja el orden a esto para calcularle una recta tangente que pase por un determinado punto, el resultado de derivar a esto es 2a por x más b. Que cuando uno tiene esto y quiere despejar la x de acá, lo que va a tener como resultado es menos b sobre 2a, igual a este valor de x. ¿Sí? Bueno, casualmente, espere que me voy a sonar ahí. Pero no va a tener esto todo, boludo. Dale. Ya está. Hola, locoto, ¿te despertaste? Un beso. Ah. Bien, entonces lo que justo les estaba mencionando acá es lo siguiente. La fórmula de Bhaskara, la expresión general, cuando uno tenemos ecuaciones cuadráticas, y yo les digo, calculen las raíces de esta función cuadrática. Ustedes van a decir, bueno, las raíces de mi función cuadrática las voy a calcular usando una expresión que es menos b, más menos. La raíz de el término b al cuadrado menos 4 por a por c. Y esto dividido 2a. De esta parte, esta expresión de las raíces contempla dos cosas. Uno es, si suponemos que esto no existe, que el discriminante no existe, lo que compone a la raíz es el vértice. Es el concepto del vértice. ¿Y esto por qué se los digo así? Miren. Y les voy a mostrar un ejemplo concreto para que uno de esto tenga vaya como teniendo una idea de este tipo de cosas. Igual ahora les voy a mostrar otros gráficos, pero miren esto. Si yo, por ejemplo, les dibujo esta parábola. Esta parábola, si yo les pregunto, ¿tiene raíces esta función? Si este es el eje X. No, esta función no tiene raíces. La parábola no lo corta nunca el eje X. Bueno, y entonces, a nivel de raíz, esto no tiene raíz. Pero si ahora yo, en vez de dibujarlo así, dibujo esta forma, acá uno lo que va a obtener es que voy a tener una raíz, ¿sí? Pero si la función cuadrática tiene dos soluciones, si nosotros decimos f de x es una función cuadrática, tiene x cuadrado. Bueno, este tipo de raíces se llaman raíces dobles. Y esto se da, ¿sí? Cuando el discriminante b al cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0. Es decir, que si esto es igual a 0, el término x1 y x2 nos va a quedar igual a menos b sobre 2a. Que lo que yo les estaba explicando antes, esto es el resultado de obtener una solución que pasa por el punto vértice. Entonces, la función de Bhaskara va a depender siempre de lo que nosotros obtengamos del discriminante. Y ahora vamos a ver dos ejemplos. Así cualquiera, vamos a escribir. Vamos a escribirnos, todos ustedes escriban también, sea f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Y otra función que sea, cualquiera, sea g de x igual a 2 a menos 2 x al cuadrado menos
un medio de x más 2. Entonces, vamos a agarrar el primer ejemplo. Y vamos a escribir. Bueno, sea f de x igual a x al cuadrado menos x menos tanto. Entonces, era x al cuadrado más 2x menos 3. Más 2x menos 3. Cuando ustedes tienen esto, hay que identificar ciertos números. ¿Quiénes son los números que yo quiero identificar? Los coeficientes a, b y c. A partir de conocer a, b y c, nosotros vamos a poder plantear la solución de las raíces de Baccara. Entonces, en el primer término, segundo término y tercer término, que lo vamos a escribir con distintos colores. Vamos a agarrar el rosa y vamos a agarrar el verde. Yo les pregunto, en el primer término, el coeficiente a, ¿cuánto vale? ¿Vale 0? ¿Vale 4? ¿Vale 1? ¿Vale menos 1? Vale 1. Bien. En el término 2, el coeficiente b, ¿cuánto vale? 2. Muy bien. Y en el término 3, el coeficiente c, ¿cuánto vale? Menos 3. Menos 3. Muy bien. Perfecto, perfecto. Y esto, lo que yo les estoy escribiendo acá, tiene que ver con esto. ¿Qué pasó? Ahí va. Tiene que ver con que la expresión general de una función cuadrática es a x al cuadrado más b x más c. Más c. Entonces, de esta forma, uno puede siempre linkear cuáles son los coeficientes. A partir de acá, vamos a resolver nuestro problema de la determinación de las raíces. Entonces, uno dice, x1 y x2 van a depender de estos números. Vamos a escribir la expresión general. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2a. Bien, y ahora vamos a reemplazar todos estos coeficientes por los números que corresponden. De manera que vamos a tener x1, x2 igual a menos 2 más menos la raíz de 2 al cuadrado, que es 4. Menos 4 por 1 por menos 3. Todo esto sobre 2. 2 por a es 1. Entonces, vamos a pasar a otra hoja y tenemos x1 y x2 igual a menos 2 más menos la raíz de 4, y esto habíamos dicho que era menos 4 por 2 por 3. Entonces, más, eso nos cambia, nos va a quedar 4 por 1, digo, habíamos dicho, ¿no? Sí. 4 por 1 por menos 3. Entonces, 4 por menos 4 por menos 3 es 12. Positivo. Sobre 2. Y acá, bueno, y en esta parte, que acá es donde de alguna manera hay que resolver el álgebra de esta ecuación, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, claro. Bien, decime. Sí, ahí en la fórmula, menos b más menos raíz
de B al cuadrado más 4 por A por C o menos 4 por A Menos. por C. Ah, menos. Listo. 4 por A por C. Pero justamente, cuando vos tenés esta expresión y reemplazás por los números de tus coeficientes de tu problema, acá, en este caso, el término C es menos 3. Entonces, al multiplicar menos 3 por menos 4, nos queda positivo. Y es por eso que acá queda... Sí, sí, pasa que... Bien. Copiame. No pasa nada. No. Entonces, lo importante de acá es ver esto, que era lo que yo les decía con el tema del discriminante. Esto tiene solución. Y es lo mismo que escribir x1 y x2 van a ser igual a poner menos 2 más menos 4 sobre 2. Entonces, esta función cuadrática va a tener, por un lado, x1 y por otro lado, x2. Donde de x1 podemos tomar la parte positiva y de x2 podemos tomar la parte negativa. De manera que nos va a quedar menos 2 más 4 sobre 2. Y en x2 nos va a quedar menos 2 menos 4 sobre 2. 1 y menos 2. Eso es. 1 y menos 2. Muy bien. Bien. Y ahora, esto uno dice, bueno, encontré la solución del problema. Listo. Esta parte la resolví. Esta parte la resolví y encontré que x1 era igual a 1 y x2 era igual a menos un medio, a menos 2. Y x2 es igual a menos 2. Y además... Profe, es menos 3. Menos 3, a ver, pará. Es menos 3. Menos 2 más menos. Gracias. Menos. Es menos 3. Tenés razón. Listo. Es menos 3. ¿Se entiende, no? Porque es menos 2, menos 4, es menos 6. Sí. 2, menos 3. Bien. Para que lo borro, así lo escribo. Ahí va. Menos 3. Entonces, ahora, yo les puedo sumar una cosa más a esto. Antes de resolver este problema, les puedo sumar algo más para el punto 1. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con que ustedes encuentren cuál es el vértice. Vértice. El vértice de la parábola. Como primera medida, ustedes saben que el coeficiente A es positivo. Por lo tanto, la campana va a ser cóncava hacia arriba. Eso no hay mayor dificultad. Además, encontraron los dos valores de las raíces. Por lo tanto, si ustedes escriben así y dicen, habíamos dicho que era 1 y menos 3. Y además, conocemos el término C, la ordenada al origen. Conocemos el valor en que la parábola corta al eje Y, que lo podemos calcular, lo vemos acá en la función, ¿no? Es este término. Este es lo que se llama la ordenada al origen, que es menos 3. Podemos decir que está por acá. Menos 3. Y ahora, si uno hace algo así, uno lo que esperaría ver, o esperaría encontrar, es un punto en el cual la función obtenga su valor mínimo. Más chico que este valor, en Y nunca va a obtener un valor la función. Es el valor mínimo de la cuadrática. Y este valor, recién yo lo mencioné, ¿alguno se acuerda cómo hay que hacer para calcular ese valor vértice?
¿Con las raíces, profe? ¿O no? No, no necesariamente con la raíz. Igualmente, ahora, con respecto a eso, primero te digo que no, pero ahora después lo completo. No sé si... Esperen que veo que hay chat abierto y no había estado abierto. No. El eje de simetría es x menos 1. Ahí me gustó mucho lo que dijiste. Y está buenísimo, Fede, ese comentario. Vamos a ver por qué ahora. Déjame que me fijo de acá un segundo. Para ver si directamente lo... Así no me voy adelantando tanto en diferencia de la práctica. Bueno, lo del tema del discriminante era lo que estuvimos charlando recién. Y ahora esto le vamos a seguir viendo con algunos ejemplos. Estos son otros ejemplos con respecto a cómo es la forma. Y bueno. Y esto es un ejemplo de bicuadráticas que lo vamos a ver después cuando hayamos practicado un poco funciones cuadráticas. Bueno. Déjenme un segundo que dejo de compartir esto. Miren. Bueno. La idea acá, volviendo al tema del vértice, cuando vieron que yo les decía, para calcular las raíces usamos menos b más menos discriminante sobre 2a. Bueno, si tomamos esta parte, esto es la expresión del x vértice, menos b sobre 2a. Si ustedes conocen los valores de las raíces, x1 y x2, el valor medio de esos nos va a dar el eje de simetría, y por una cuestión simplemente de, justamente, la campana, una función cuadrática, es simétrica respecto a un punto, y ese punto es el punto vértice. Entonces, si ustedes conocen las dos raíces, el valor medio de esas dos raíces les va a dar, por definición, el valor de x en el cual vamos a tener al vértice. Y ese valor de x, si uno todavía no calculó las raíces, lo puede obtener de la misma solución de las raíces tomando la parte del primer término. Digamos. Eso es así. Una vez que uno obtiene el valor de x, lo que hace es reemplazar el valor de x en la función cuadrática y va a obtener el valor de la solución. Vamos a hacerlo numéricamente esto. Nosotros habíamos dicho acá que los coeficientes eran 1, 2 y menos 3. Entonces, acá nosotros vamos a tener que el valor de x vértice va a ser menos 2 sobre 2. Porque b era 2, a era 1, y esto es igual a menos 1. Que cuando ustedes, si nosotros sabemos que esto es menos 3 y que esto es 1, el valor medio de esto es menos 1. Entonces, el x igual a menos 1 es la coordenada x del punto vértice, de este de acá abajo. Ahora nos queda averiguar cuál es el i vértice. ¿Cuál es el i vértice de nuestra ecuación? Calculás toda la ecuación con menos 1 como x. Exactamente. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, f de menos 1, f de menos 1 o directamente i vértice es igual a esto de x al cuadrado, es decir, 1 menos 1 al cuadrado, más 2 por x, es decir, 2 por menos 1, menos 3. De manera tal que lo que hicimos acá fue, en esta expresión, en la ecuación esta, reemplazamos en x el valor de x vértice. Y nos dio como resultado 1 más menos 2 menos 3, es decir, menos 5, y esto es igual a menos 4. Por lo tanto,
este valor es menos 4. Y entonces el punto vértice es igual a la coordenada, o mejor dicho, está en la coordenada menos 1, menos 4. Y uno de esta forma obtuvo todos los problemas, todos los puntos que necesita para poder graficar la función parábola. ¿Sí? Va por este lado el tema de la solución. Entonces, tomando como ejemplo lo que hicimos recién, ahora calculen este que está acá. Yo lo que de esto haría es decir, bueno, ¿quiénes son A, quién es B y quién es C? A es menos 2. B es menos 1/2. Y C es 2. Entonces, si yo igualo a mi ecuación a 0, voy a poder calcular las raíces de esto. Raíces. Tal que las raíces x1 y x2 las vamos a poder calcular con menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Y díganme, tranquilos ahora, ¿cuánto les queda esto? Mientras tanto voy a buscar acá. Matemática. Graficando cuadráticas. Profe, a mí la raíz me queda 65 sobre 4. Bien, más o menos cuánto es. Adentro de la raíz, ¿no? 4,03. Claro, 65 sobre 4, está bien, es porque es más o menos 16. Sí, sí, está bien. Eso es más o menos 4. Aproximadamente 4. Está bien. Dime qué hacía. En otra ocasión. Por favor. ¿Qué uso un aproximado, profe? Como para continuar. Sí, sí, el valor, eso te dio lo que es el discriminante, lo que es la parte de la raíz. Como ese número más o menos ya sabés que te da 4, después hace menos, digamos, 1/2 más 4 sobre menos 4. Y eso te va a dar el valor de x1. Y lo mismo con x2. A todos les dio más o menos, les dio lo mismo, ¿no? Sí, 4,031. Sí, 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 está bien. Está Es bien. más, es prácticamente 4. En los casos así, ¿lo calculamos redondeando o ponemos, qué sé yo, 2 decimales? No, yo no les voy a dar casos así. Porque lo inventé recién. Ok. Y cuando sean, si es un número fraccionario, va a ser un número
en fracción que sea, no sé, coherente. Por ejemplo, no sé. Claro, eh, más redondo. sí, 3 medios. ¿Me entendés? Cosa de que vos digas, Sí, bueno, sí, sí. 3 medios lo escribo en fracción. Pero. Porque el concepto acá, lo que busco no es que se enrosquen con fracciones, sino simplemente que entiendan la mecánica. ¿Cómo resolver? Claro, y qué es lo que ustedes están haciendo en cada paso. Con la práctica, esto no tiene mayores como dificultades, pero sí eh, son distintos pasos y obviamente cada función cuadrática va a tener su solución asociada. Entonces, es importante esto de decir, bueno, calculo las raíces, obtengo o no, obtengo una, dos o ninguna. Y en este caso, lo que estuvimos haciendo, obtuvimos las dos. Entonces, ahora, cuando calculen los dos valores, que igual eso ya lo tienen, díganme cómo les da la raíz, cómo les da el punto vértice, ahí está. Te dio menos 1/8 una, no, perdóname, te dio menos 1/8 más menos la raíz. Claro, yo lo que ahí plantearía, en vez de, José, en vez de escribir así, menos 1/8, a ver, para que lo voy a escribir en otra, esto, acá. Esto sería x1, x2 igual a, era 2 más menos 4 sobre menos 4. ¿Está bien, no? Era así. La idea de acá es que de acá sale x1 y de acá sale x2. ¿Dónde? Para uno tomás la parte positiva y para el otro tomás la parte negativa. A mí me dio para la positiva menos 3 medios y después para la negativa 1 medio. Exacto. No sé si está bien. Sí, acá lo estoy haciendo y está bien, te da menos 1 medio, no, 1 medio, ¿no? 1 medio, 1 medio. Está bien. Estos son los dos valores de las raíces. Por lo tanto, les pregunto, si ahora les digo, ¿cuál es el punto vértice? ¿Cómo hacen para calcular el X vértice? Y Menos sumamos las B, raíces y dividimos por 2. Y esa sería lo ideal, o ya de esta parte que vos lo escribiste, simplemente eso, podrías menos B hacer la por 2 por división de A. estos dos números. Ya la ventaja de escribir Bhaskara es que a vos, te escucho, ¿Por qué 2? 2 más menos 4, ¿no eran medio? a ver, puede ser que me haya confundido, perdón, pero pará. El valor de B era 1 medio, profe. Oh, Menos 1 medio. me confundí yo. Bueno, perdón. Claro, Miré. pero como Sí, sí, estuviste más que bien, me confundí. Bueno, no me den bola, esto no existe. Ah. Bueno, voy de vuelta. Era menos 1 medio, entonces esto es 1 medio. Esto es 1 medio más 4 sobre menos 4. Lo otro estaba bien, sí. Sobre menos 4. Bueno, esto sería 9 medios por esto sería, nos quedaría menos 9 octavos, el término 1 y el término 2, nos queda menos 7,
2 en el 2, 4, 8, menos 7 medios, es decir, positivo 8. 7 octavos. Y ahora, nuevamente acá lo mismo. Para calcular el X vértice, si ustedes ya plantearon el de Bhaskara, lo que hacen es 1 medio sobre 4. Sobre menos 4. Es decir, nos queda menos 8, menos 1 octavo. El punto vértice es menos 1 octavo, que si ustedes hacen menos 9 octavos más 7 octavos, y a esto lo dividen por 2, el resultado debería darles esto mismo. Entonces, esto es menos 9 más 7, es menos 2 sobre 8, que es igual a menos 1/4, sobre 2 es igual a menos 1 octavo. Entonces, esto está todo bien, digamos, se corroboró que el X vértice es coherente, y ahora el Y vértice se lo calcula reemplazando este valor en la expresión de la cuadrática. Y vamos a obtener un valor, que me lo dirán ustedes, y con eso uno dice, bueno, mi punto vértice es el que lo componen la coordenada X vértice e Y vértice. Ahí está, gracias José, que habías escrito, ya lo tenías re claro, al final te hice demorar. Lo escribiste en el chat. Voy a aprovechar ahora y les voy a compartir lo que es, se lo voy a pegar en el chat también a todos, para que entren y también puedan jugar ustedes. Lo que les voy a mostrar acá es, después de haber estado, estuvimos viendo un poco el concepto general de lo que es la función cuadrática, ¿sí? Y lo que les quiero mostrar acá es cómo se comporta cada uno de los términos en la función cuadrática. Acá nosotros, en este ejemplo, que es una campana, esta es la función f de x al cuadrado. F de x igual a x cuadrado. El término independiente y el término lineal son 0 en este caso. Y nuestro coeficiente a, que acompaña al orden cuadrático, en este caso es 1. De manera que les digo, la función esta, si ustedes la tienen que escribir, f de x igual a x al cuadrado. Lo que uno observa a medida que aumenta, que se hace más grande el coeficiente a, es que la parábola se va a hacer cada vez más angosta. ¿Qué quiere decir que una parábola se haga muy angosta? Quiere decir que está creciendo muy rápido. Para valores chicos de x, el resultado de ni, Sí. el resultado de ni va a ir ¿Hasta el creciendo. asfalto? ¿Hasta Lo mismo pasa. el puente? Avisale que salga allí. Esperen que voy a silenciar, muchachos. Porque... ¿Ya te contestó? Bueno, lo que les quiero mostrar acá es esto. Es cómo vamos viendo. Si es negativo el coeficiente a, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Vamos a dejar este ejemplo y ahora vamos a sumar, vamos a agregar un coeficiente b. ¿Qué quiere decir? Miren esto. Si uno agrega un coeficiente b positivo, la parábola, ¿sí?, va a comportarse, miren cómo hace, cómo va oscilando, dependiendo el valor de b. ¿Qué es lo que nos va a dar b? B nos va a indicar si la parábola se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Si tomamos el coeficiente b es mayor a 0, es positivo, la parábola se va a desplazar hacia los valores negativos. Mientras que si es negativo, se va a desplazar hacia los valores positivos en x, digámoslo así. ¿Sí? Va a comportarse de esta forma. Y además,
va a ir creciendo, va a ir haciendo como este movimiento oscilatorio para abajo o hacia arriba. Y cuando le agregamos el coeficiente C, recuerden ustedes que igual que con la función lineal, exactamente igual que con la función lineal, el coeficiente C nos va a indicar el valor de corte en el eje Y. Entonces, con respecto a lo que hace el valor del coeficiente C, del término independiente, no es mayor. No hay nada nuevo. Pero con respecto a los otros dos coeficientes, sí. La combinación de los dos va a hacer que la parábola se desplace de izquierda a derecha y hacia arriba y hacia abajo. ¿Está bien con esto? ¿Alguno tiene alguna duda? Dígame, porque esto es más bien charlado y la idea es que, como este es un tema nuevo y los ejemplos está buenísimo que los vayamos viendo, si hay alguna duda al respecto, díganme. Bueno, acá, con respecto a lo que es el punto vértice, les quiero mostrar cómo funciona el vértice con respecto a estos dos valores. ¿Sí? En lo que es el X vértice. Miren esto, miren lo que les voy a mostrar. ¿Vieron que yo recién les decía, el X vértice lo podemos calcular siempre haciendo menos b sobre 2a? En este caso, yo les pongo un ejemplo cualquiera. Nuestra función cuadrática es x cuadrado más 4x más 2. ¿Sí? En este ejemplo, si nosotros vamos cambiando el valor de la pendiente C, el valor de B y el valor de A no se modifican en nada. Es decir, que el valor X vértice siempre va a ser menos 2. En este caso, si ustedes miran, ¿por qué? Porque justamente no depende del coeficiente B, del coeficiente C, depende de los otros dos. Lo que va a cambiar es el Y vértice, es el valor en el cual corta con respecto al Y. Pero en X el eje de simetría va a ser el mismo. Y en este caso ustedes lo que van a ver es que las raíces van a crecer de forma proporcional. ¿Sí? Miren, ahora les voy a pedir esto. Que calculen un ejemplo. Por eso cuando se calcula se toma menos b por 2 por a, ¿no? Y no se toma c, digamos. Claro, claro. claro, Exactamente. sí, sobre 2 por a. Exactamente. En este ejemplo que lo que les estoy mostrando es para que vean que las funciones cuadráticas tienen como mucho... los coeficientes guardan toda la información, digamos, de lo que es la función. Y acá, a medida que ustedes van corriendo y van viendo cómo se comporta, de alguna manera lo que uno puede analizar y puede identificar es cómo va a ser el movimiento de la función, con qué nos podemos esperar si tenemos un valor de b muy grande, hacia dónde vamos a tener desplazada la función, ¿sí? Ese tipo de cosas, más que todo. Bueno, esto era para mostrarles algunos ejemplos. Y ahora... Profe, y b me dio 2, no sé si alguno más lo calculó para ver si está bien. Dale, ya pongo Ok. el pizarrón. Me dijiste que te dio 2. Esto sería. Sí. Porque me daba lo mismo el primer término con el segundo, pero con el menos en el medio y se cancelaba. Te dio lo mismo, pero 1/8 al cuadrado 1/8. es 1 sobre 64. Te queda 1 sobre 32, menos, quiero decir. 1 sobre 32. Y del otro ¿Hay que lado... hacer x al cuadrado o...? Claro, yo hice todo al cuadrado.